docentes y alumnos todos. En esta oportunidad nos ha tocado exponer el tema de derivadas parciales e integrales dobles. Los integrantes son Morales y Nuña Marcos, Isquén Santa María Erika, Rodríguez Zúñiga Carlos y Valderrama Chón Jordi, y quien les habla, Josué Mendiburo Elván. A continuación le daré el pase a mi compañero Zúñiga Rodríguez Carlos, quien estará exponiendo una breve introducción del tema. Biscati, buen día compañeros. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de la introducción del producto acreditable final. Bien, el presente informe académico se basa en la aplicación de las derivadas parciales e integrales dobles a la ingeniería civil. En cálculo diferencial, una derivada parcial de una función de diversas variables se le deriva respecto a cada una de esas variables, manteniendo en las otras como constantes. Las derivadas parciales son útiles en cálculo vectorial, geometría diferencial, funciones analíticas, física, matemática, etc. Las integrales dobles son una manera de integrar sobre una región bidimensional. Entre otras cosas, nos permiten calcular el volumen bajo una superficie. Este informe académico consta de problemas relacionados con nuestro campo de la ingeniería civil, resaltando la importancia del dominio de las derivadas parciales y sus correspondientes métodos para calcular asimismo las propiedades de las integrales dobles para poder aplicarlas sin dificultad, ya que las derivadas parciales e integrales dobles nos pueden ayudar de manera rápida y sencilla en los tantos problemas que se pueden presentar en la ejecución de una obra civil. Para ello hemos indagado en distintas fuentes físicas y virtuales para poder plantear y explicar dichas aplicaciones referente a nuestra carrera. Buen día con todos, mi nombre es Erika Isquén Santa María. La derivada parcial de una función con múltiples o diversas variables es derivar cada una de ellas siempre manteniendo un orden y las otras como constantes. Cuando nos enfocamos en la aplicación de las derivadas parciales en la ingeniería civil, hacemos referencia a la determinación de velocidad, cálculos de cargas en vigas, también en la dinámica, en movimiento de estructuras, ya que nos permiten dar una solución más rápida y eficaz. También dos tipos de derivadas parciales. En este caso hemos considerado las derivadas parciales en orden superior, es decir, son aquellas de segunda, tercera o más cantidad de derivadas, aplicando el mismo cálculo de dos variables. También las derivadas con igualdad de parciales mixtas. Se aplica una función con dos variables en las cuales sus derivadas parciales estarán en función de f de x', f de y', f de x y f de yx. Es una integral definida por dos variables, por lo que estas están en función de f, x, y en R, con intervalos abiertos y cerrados. Esto se desarrolla de manera simultánea, comenzando en función de x, teniendo en cuenta que y es una constante. Cuando evalúas una integral con respecto a x, la variable y ya no se toma como una constante, por lo que estás integrando con respecto a x. Y finalmente sigues a desarrollar la otra integral, que sería con respecto a y. En este caso la x se tomaría como constante. Tenemos una cita que dice: según la Universidad Nacional de La Plata, 2014, manifestó que las integrales dobles se trabajan con integrales definidas en función de regiones planas. Las aplicaciones en las integrales dobles tienen diversas formas. Sin embargo, una de las más aplicadas sería la transformada de Fourier. Estas integrales dobles no solo se ubican en la ingeniería civil para encontrar volúmenes, sino también áreas en la ingeniería textil. O quizás la catenaria en ingeniería electrónica. También puede que se ubiquen en el diseño de líneas de transmisión eléctrica o puentes colgantes. A continuación, el siguiente ejercicio nos manifiesta que determinar las dimensiones de un terreno rectangular subterráneo con un perímetro de 10 centímetros, de manera que a la hora de girar en uno de sus lados se forme un sólido con un volumen máximo, ¿no? Vemos que su base es x y su altura es y.
Por lo tanto, nos pide hallar cuánto equivale x y cuánto equivale y. Y tenemos un perímetro de 10 centímetros. Para el perímetro del rectángulo es la suma de todos sus lados. Por ende, p es igual a 2x más 2y. Y como ya tenemos el perímetro, equivale a 10 y 10 es igual a 2x más 2y, ¿no? Y esto nos forma un cilindro. Por ello, el volumen de este cilindro es igual a pi por r al cuadrado por la altura, ¿no? Para ello, tenemos que por función de Lagrange es igual a L es igual a la función máxima o mínima más lambda por la función condición, ¿no? Entonces determinamos que la función condición es igual a 2x más 2y menos 10 igual a 0, ¿no? Y la función máxima que es pi por x cuadrado por y, ¿no? Para esto reemplazando que derivada parcial de Lagrange en función de x es igual a 2pi xy más lambda que es por 2 igual a 0, que es la primera función. Luego la siguiente es en función de y, que es pi por x cuadrado más lambda por 2 igual a 0, que es una segunda función. Y finalmente tenemos que es derivada parcial de L en función de lambda, que es igual a 2x más 2y menos 10 igual a 0, como una tercera función. Una vez obtenidas estas tres fórmulas, vamos a despejar y vamos a simplificar. Lambda igual a menos pi por xy, y para despejar la segunda fórmula lambda, nos va a quedar lambda es igual a pi x cuadrado sobre 2, ¿no? Y para la tercera fórmula determinamos que 2x más 2y menos 10 es igual a 0, ¿no? Igualamos estas dos fórmulas, la primera y la segunda, y determinamos que y equivale a x sobre 2, ¿no? Y en la tercera fórmula reemplazamos el y por x medios y determinamos que es 2x más 2x sobre 2 menos 10 igual a 0, y finalmente nos da como resultado que x es igual a 10 tercios. Determinar y, que nos sale que y equivale a 5 tercios. Y finalmente, para hallar el volumen máximo, que es pi por x cuadrado por y, que el volumen máximo equivale a 18.52 pi centímetros cúbicos. Gracias. Compañeros, en esto me ha tocado exponer a mí lo que es este ejercicio, que interviene en lo que son derivadas. En este caso vamos a hablar sobre un ejercicio que dice: un ingeniero busca determinar un punto máximo de la deflación de la viga antes de la ruptura, y me dan como dato que la longitud de la viga es de 6 metros, y lo que vamos a hallar es una deflación máxima. Máxima sabemos que es positivo, pero como la deflación viene para abajo, entonces esto es la deflación máxima. Ahora colocamos que y es igual al trabajo sobre toda esta ecuación. Ya está planteada por el sistema de elasticidad. Ya está esta fórmula. Ahora lo único que vamos a hacer es derivar lo que está dentro de este paréntesis. Es igual, este valor se denomina como una constante C. Lo multiplico por lo que está de aquí, comienzo, lo vuelvo a bajar de nuevo, y quedaría como x menos x a la quinta más 2L al cuadrado x tercia menos L cuarta de x. Después, en el siguiente paso, lo que está en el paréntesis lo igualo al 0 que está afuera. Y paso a lo que es colocarle un valor. Por ejemplo, para reducir esta expresión coloco p que equivale a x al cuadrado. Al reemplazar el p en la expresión me va a quedar como menos 5p al cuadrado más 6lp menos 4l cuarta igual a 0. Y hice esto para poder sacar los valores, que a equivale a 5, bueno, en este caso sería menos 5, b equivale a 6l al cuadrado y c equivale a l a la cuarta, simplemente porque el p no se toma. Vamos a reemplazarlo en lo que es la ecuación general, que quedaría como p igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Reemplazo los valores y me quedaría la ecuación como e menos 6 l al cuadrado más menos la raíz y sobre 2 por menos 5. Entonces el 2 por menos 5 en la siguiente expresión quedaría como negativo 10, y el paréntesis de todo esto me da como 16l cuarto, y el 6l al cuadrado sigue bajando. De esta ecuación
vamos a sacar dos respuestas, una en positiva y una en negativa. Que una es z es igual a l al cuadrado sobre 5 y el otro queda como l al cuadrado. Entonces, si yo pongo l al cuadrado sobre la raíz de 5, me va a dar igual a un valor de 0.447L. Voy a hacer una gráfica que es desde el intervalo, que es del 0 al 6. Del 0 al 6, porque la longitud de la viga me dice que es de 6 metros. De 0 a 6. Hago un corte en 2.68 y de 2.68 jalo una flecha para arriba hasta el 6 y de 0 a 2.68 va para abajo. Entonces coloco los intervalos, el signo signo y derivada y las conclusiones. Voy a colocar que el intervalo de 2,2.68 va a ser, y con el valor de x es igual a 1, me va a dar negativo. Y si me da negativo, entonces va a ser decreciente. Y desde el intervalo de 2,68,6, colocando un valor de 5, me va a dar que el intervalo es positivo y va a ser creciente. Es la mínima en x cuando x equivale a 6 sobre la raíz quinta. Esto me va a dar un valor de 2.68 y ese es el resultado. Gracias. Bueno, siguiendo con la exposición. Tenemos este problema, que se vendría a ser el problema 3 del tema de integrales dobles, que dice: calcula el volumen del sólido E limitado por las siguientes superficies. Tenemos el S1, Y es igual a X al cuadrado, S2, Y más Z es igual a 6, S3, Y es igual a 4, S4, Z es igual a 0. Aquí, como podemos observar, tenemos el sólido en las tres dimensiones. En las dimensiones X, Y y Z. La fórmula general del sólido, del volumen del sólido, perdón, vendría a ser: el volumen de E es igual a la integral doble de D, aquí abajo va el D, de la función en específico, diferencial del área, por diferencial del área. El sólido está delimitado, o mejor dicho, la proyección del sólido vendría a ser en el eje XY, que tenemos por la línea verde tenemos una recta, y en las siguientes líneas o parábolas, mejor dicho, celestes, dada por la función y es igual a x al cuadrado y la recta y es igual a 4. Bueno, reemplazando en la fórmula general del volumen de un sólido, tenemos de que el volumen de E es igual a la doble integral de la región D, aquí va D, de la función 6 menos x. La función 6 menos x, ¿de dónde viene? Viene de despejar esta ecuación del S2. A Z lo despejamos y quedaría 6 menos x, porque el S2 sería esta parte de acá, y esta parte de acá es toda es todo el volumen, la proyección, es toda la proyección, mejor dicho, es toda la proyección desde la base hasta la parte final. Viene a ser toda la proyección que está delimitado por esto, que vendría a ser S2. Entonces, ahora sí, como podemos ver en esta figura, en el eje XY tenemos las dos intersecciones, que sería en el lado de las X sería menos 2 y por el lado positivo 2. Lo reemplazamos aquí en esta parte de las integrales. Ya vamos reemplazando. De lo que teníamos esta expresión lo vamos a convertir en itéridos. Sería la primera integral desde menos 2 hasta 2, la segunda integral de x al cuadrado a 4 por la función que ya expliqué cuál es, 6 menos x, diferencial de y primero y luego diferencial de x. Resolviendo la primera integral,
Esta es la primera integral con diferencial de y. Tenemos de que 6 menos x es constante porque estamos evaluando en el punto con respecto a y. Sería constante, quedaría igual. Y diferencial de y queda como y. Evaluamos este punto en x al cuadrado hasta 4. Diferencial de x. Reemplazando por definición de integrales, quedaría 24 menos 4x menos 6x al cuadrado más x al cubo. Diferencial de x. Esto se vuelve, para reemplazar esto o para desarrollar esta integral que queda, hacemos el mismo paso que el anterior, pero en este caso vamos a evaluarlo en el punto x, o con la variable x, perdón. Sería la integral de menos 2 a 2 de la función 24 menos 4x menos 6x al cuadrado más x al cubo con respecto a la variable x. Integrando y evaluando en los puntos menos 2 a 2, simplificando y operando, quedaría de que el volumen del sólido me da 64. ¿Qué unidades? Las unidades de volumen que te den en el ejercicio. En este caso no nos dan, solo quedaría 64, y en este caso le pondría la unidad que sería u al cubo. Muchas gracias. Parte me toca continuar con la exposición de las conclusiones de lo que son integrales dobles y derivadas parciales. En la primera conclusión vamos a hablar sobre lo que son una conclusión a partir de lo que es la derivada. Se concluye que las derivadas parciales de una función con diversas variables se encargan de derivar cada una de ellas, tratando de mantener un orden y las otras que sean como constantes. Asimismo, las derivadas parciales son muy importantes, debido a que nos permiten desarrollar lo que son cálculos vectoriales, geometrías diferenciales, funciones analíticas, tratando esto de unirlo en lo que es la física y lo que es la matemática. En la siguiente conclusión hablamos de lo que son integrales dobles. Se definen por dos variables. Debido a esto se define una función por la función f de x y y, todos dados en los reales, con intervalos. Asimismo, esto se desarrolla en forma simultánea y además en función de x, teniendo en cuenta que y es una constante, y si fuera en y, se debería tener en cuenta que x debería ser la constante. Al realizar obtendremos una expresión que nos permita obtener la pendiente de la recta tangente y también la máxima pendiente de dicha función. Gracias.